Un operativo de la Guardia Nacional en el municipio de Lo Arado, en Jalisco, resultó en la captura de Luis Miguel P., alias El Meño, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en Autlán y Villa Purificación. El Meño es uno de los personajes centrales del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de sus principales mandos y uno de los hombres también más buscados en los Estados Unidos. La detención del Meño desaltó enfrentamientos armados y bloqueos carreteros con vehículos incendiados en Autlán de Navarro y Villa Purificación. En la refriega, 3 elementos de la Guardia Nacional fueron emboscados y asesinados cerca de la presa del Zapotillo. Además, 4 agentes resultaron heridos, 3 de ellos hospitalizados en Guadalajara. Durísimos enfrentamientos luego de la detención de uno de los principales, de los más importantes operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, de los hombres más cercanos a Nemesio Ceguera El Mencho. Un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y fuerzas federales se registró en la costa sur de Jalisco. A través de redes sociales se han reportado que en la carretera federal 80, en el tramo El Corcovado Casimiro Castillo, Aguacapán, Villa de Purificación y Lo Arado, la quema de pipas, camiones y vehículos bloqueando la vialidad. El gobierno de Autlán de Navarro informó a través de sus redes sociales que ante los hechos registrados esta tarde se les pide mantenerse en resguardo y conservar la calma, además de mantenerse informados a través de medios oficiales y evitar compartir información no verificada. La policía del estado de Jalisco informó a través de su enlace de comunicación social que uniformados acuden a la costa sur a brindar apoyo a las fuerzas federales. Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas o fallecidas. Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, mire, hay muchas cosas en esto que todavía estamos viendo en estos procesos. Lo que sí es cierto que este es uno de los golpes fuertes, más fuertes que se le han dado en los últimos tiempos al cártel Jalisco Nueva Generación, en medio de enfrentamientos, en medio de una emboscada que también había dejado varios miembros de la Guardia Nacional ahí en la frontera entre Michoacán y Jalisco, emboscados por miembros de esta organización criminal. Ahora nuevamente, después de esta detención, hay otros enfrentamientos también con agentes fallecidos. Es una situación muy delicada, pero si después de Teuchitlán, de las emboscadas, de todo lo que sucedió, la fuerza del Estado no se pone tras el cártel Jalisco, también además de todo lo que se está haciendo en Sinaloa y en otros lugares, esos cárteles se sienten empoderados. Los asesinatos de agentes de guardias nacionales no pueden quedar impunes. A ver qué es lo que sucede ahora después de la detención de este personaje, El Meño, Viviana. Bueno, y hoy el fiscal Alejandro Gertz Manero presentó el primer informe de la Fiscalía General de la República sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. No hubo demasiadas novedades. El fiscal reconoció que se encontraron en ese predio, en ese lugar, restos humanos que aún se están analizando y sobre todo responsabilizó a la Fiscalía de Jalisco de no haber ahondado en las investigaciones cuando se descubrió este centro de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación el pasado mes de septiembre. Seguramente hay responsabilidades de la Fiscalía Estatal y de las autoridades municipales, pero llama profundamente la atención que a nivel federal no se asuma responsabilidad alguna cuando en el propio operativo de septiembre participaron también fuerzas federales y cuando existe la certidumbre de que centros de exterminio similares han operado, se han encontrado, han operado, operan seguramente en por lo menos 18 estados de la República. El informe ministerial federal del caso Teuchitlán, Jalisco, no aportó datos relevantes sobre lo ocurrido en el rancho Izaguirre. La responsabilidad apunta, de acuerdo con lo que informó el fiscal Alejandro Gertz Manero, en la Fiscalía Estatal, que no ha entregado los expedientes. Constitucionalmente y de acuerdo con los reglamentos internos de cualquier fiscalía, el responsable directo de cualquier integración de cualquier carpeta es el agente del Ministerio Público, en este caso local, al que se le asigna ese caso. El fiscal cuestionó las acciones posteriores al 20 de septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional puso a disposición a 10 sujetos detenidos en el rancho Izaguirre, donde rescataron a 2 personas secuestradas y encontraron a otras sin vida.
Dijo que en las diligencias ministeriales del fuero común que se hicieron en septiembre y octubre no se realizó el rastreo de indicios o huellas de los hechos. Tampoco se cumplió con el debido registro y la identificación de todo lo hallado, sobre todo a las prendas de vestir y calzado. Tampoco se dio aviso inmediato a la Fiscalía General de la República por posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada. 6 meses después, los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias. El fiscal confirmó que sí se hallaron restos humanos en el lugar. Sí encontraron una serie de osamentas, pequeños trozos de osamenta. El dictamen que nos hace llegar la Fiscalía del Estado no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de esos restos óseos, pero de que los encontraron, los encontraron. No obstante, dijo que no puede afirmar que se trata de un campo de exterminio o incluso de adiestramiento. Esto se conocerá hasta que tengan los resultados de los peritajes sobre procesos crematorios y el origen de las prendas halladas en el predio, algunas de las cuales, dijo, corresponden a jóvenes sicarios que fueron detenidos en otros estados. Sobre los relatos y reportes que vinculan al cártel Jalisco Nueva Generación con el rancho, el fiscal general dijo que cuando tengan los expedientes se investigará, así como la posible colusión por parte de la policía de Tala. No se han establecido con toda precisión los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con los carteles delictivos que operan en esa región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon. Reiteró que para que la Fiscalía General de la República atraiga un asunto del fuero común, lo primero que se tiene que hacer es una investigación y un informe completo para establecer el principio donde la dependencia federal se hace responsable del caso. Por la tarde, el fiscal Salvador González informó que como muestra de apertura y voluntad, se entregaría todo el expediente del caso a la delegación de la Fiscalía General de la República. Hoy mismo estaremos entregando oficialmente todo el expediente del caso a la delegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco, a fin de que atraiga la investigación. Adicionalmente, el gobernador propone que en conjunto con el gobierno federal se instale una comisión de la verdad a fin de dar certeza y confianza en los resultados. De acuerdo con los trabajos de autoridades estatales y las madres buscadoras, en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, se han encontrado más de 1,300 indicios que incluyen prendas, calzado, libretas, mochilas y diversos objetos. Bueno, no se sabe mucho cuando uno ve, después de muy largo el informe, pero cuando uno lo ve realmente sí hay restos humanos, no se sabe, dicen que cuál es el cártel que ahí operaba, no se sabe si era un centro de exterminio, un centro de entrenamiento, no se sabe si ahí estaban las personas que fueron detenidas en otros estados, aunque ahí está en su ropa. La verdad, hoy decía el fiscal Gert Manero que esto, dijo textualmente, esto no es Ayotzinapa, esto va en serio, y la verdad que se parece mucho a lo de Ayotzinapa. Quizás la diferencia que hay con lo de Ayotzinapa, que aquí se echan la bolita la Fiscalía Estatal con la Fiscalía General de la República, y en el ámbito político ni el gobernador ni el Ejecutivo Federal quieren saber nada del tema, ya aprendieron de lo que pasó en Ayotzinapa, pero en última instancia es lo mismo, son personas secuestradas con colaboración de policías municipales, que son ajusticiadas, son asesinadas y terminan siendo incineradas, no en hornos crematorios, como decía el personaje Fernández Noroña, que viaja en primera clase a París y de ahí a Estrasburgo para una reunión que se podría haber ahorrado del Parlamento Europeo, sino hornos como los que donde incineran a la gente los grupos del cártel, pozos en la tierra donde ahí queman a la gente. La pregunta es qué pasará con esta investigación, cómo se van a compaginar las fiscalías. Tenemos un problema estructural en todo esto, y finalmente también
¿qué es este video extrañísimo que hemos visto del Cártel Jalisco Nueva Generación defendiéndose, acusando a los grupos de madres buscadoras de sembrar el terror y luego diciendo que ellos en los hechos apoyan a los desaparecidos? Mire, me parece, es increíble. Hay también estas tablas que me parece son muy importantes, tienen relación con esto. Estos son, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los asesinatos. Lo que está en azul son los asesinatos que se van produciendo. Lo que está en amarillo, esta línea, son las desapariciones. Y tenemos, esto si se prolonga ahora esto fue el final del 24, si se prolonga ahora hacia el 25, esta tendencia sigue creciendo. Crecen las desapariciones mientras han disminuido o se mantienen los asesinatos. Eso me parece que es uno de los puntos más graves que tenemos, más delicados que tenemos en el tema de las desapariciones. Por eso el tema de Teuchitlán es tan delicado y toca tantas fibras sensibles en muchos ámbitos del poder. Bueno, y pareciera que a veces el gobierno se le comienzan a aparecer fantasmas del pasado. Al caso Teuchitlán, con todas las remembranzas de Ayotzinapa, se suman ahora las movilizaciones y plantones de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que continúan, como siempre y como en todos los sexenios, tratando de sacar partida económica y política. En los últimos meses, el gobierno federal ha enfrentado diversos desafíos tanto en la política interna como en el exterior. El gabinete trabaja a marchas forzadas para sacar a buen puerto cada uno de los temas y no caer en errores del pasado. Este miércoles, durante el informe ministerial federal del caso Teuchitlán, el fiscal Alejandro Gertz Manero fue cuestionado si los hechos en el rancho Izaguirre se podrían convertir en el caso Ayotzinapa de esta administración. Investigación que lleva 10 años y los informes siempre caen en la misma conclusión. La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se comprometería a no darnos otra verdad histórica como la que tuvimos en Ayotzinapa, en donde una década y todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasó. Imagínense lo que pasó con eso, no, hombre, pero ni soñarlo, no, esto va en serio. El trabajo que se hace aquí es un trabajo bien hecho, bien probado. Al tiempo que se llevaba a cabo la conferencia, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desquiciaron la ciudad, tal como lo habían advertido. Varios contingentes arribaron al Zócalo capitalino. Los integrantes de la CENTE llegaron de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Esto, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum retiró la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE. Para los maestros de la coordinadora, hay temas torales que afectan al magisterio. Es por eso que seguirán con su jornada de protestas 72 horas más, sin descartar el paro indefinido de labores. Los integrantes de la CENTE también se movilizaron en otros estados, como en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se instalaron en la Plaza Central, mientras que en Ciudad Juárez, Chihuahua, los de la coordinadora advirtieron que este jueves se manifestarán en el Puente Internacional Paso del Norte. Lo cierto es que las movilizaciones y plantones de la CENTE lo que buscan, como en pasadas administraciones, es sacar raja económica y política. Lo que menos les importa es el bienestar de los profesores y la educación de los niños. Bueno, estos son un grupo que opera sobre todo en Oaxaca, parte de la Ciudad de México, en Guerrero, en Chiapas, en algunos otros puntos muy localizados de la República, pero son grupos de provocadores y extorsionadores profesionales. Hace años le presentamos un documental y un libro titulado La élite y la raza. Era diciembre del 2012 y estaba comenzando el gobierno de Peña Nieto. Ahí advertíamos que la estrategia que comenzaba a seguir el gobierno priista, aconsejado por el ex gobernador de Oaxaca, José Murat, cercano a la coordinadora, de apoyar a la coordinadora en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sería un fracaso, y advertíamos sobre la forma de operar de la coordinadora.
extorsionar, presionar para sacar ventajas políticas y económicas. Ahora le están haciendo lo mismo a la presidenta Sheinbaum, como se lo hicieron a todos los presidentes desde que se creó esta organización, desde Miguel de la Madrid hasta ahora. No está de más recuperar esta historia. Esta es la Galaxia México. Aquí es donde vivimos, donde crecen nuestros hijos y nuestros nietos, el lugar donde disfrutamos y sufrimos. Esa es la galaxia que queremos cambiar. Pero a veces un universo se transforma en una sola calle. Una calle que hay que decidir cruzar para poder transformar toda una realidad. Socialmente no hay recetas para cortar esa distancia. Pero la única forma de cruzar esa calle, de acercar esos mundos, es a través de la educación pública, como una palanca para el desarrollo y la conciliación. El modelo educativo actual garantiza extensión, pero no profundidad o calidad, y ha dejado de ser un factor de movilidad social. El Estado, en buena medida, ha dejado de lado su responsabilidad de consolidar cada día a la escuela pública, y la educación se vuelve un factor más que fomenta la pobreza, pero sobre todo la desigualdad. La creciente privatización de la educación no garantiza una mejor calidad educativa, pero sí la hace cada vez más elitista. Existe una tendencia legítima pero equivocada de canalizar cada vez mayores esfuerzos hacia la educación privada, de acercar a los niños y a los jóvenes a la escuela privada y no a la pública. Y la movilidad social en México se ha estancado. El que nace pobre y con pocas oportunidades no puede más que seguir estando pobre y sin oportunidades. La única opción para romper ese esquema es una educación pública de calidad. Y esa opción es la que se está perdiendo e impide que crucemos la calle de la desigualdad. Existe otro desafío en la educación. Es la ideologización de la pobreza y junto con ella de la propia educación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación escenifica perfectamente esa lógica de mantener la educación como rehén de la lucha por el poder. ¿Qué impulsará más a una familia a enviar a sus hijos a una escuela privada que el hecho de que los niños encuentren una y otra vez la escuela pública cerrada y a sus maestros en la calle? El ausentismo de los maestros en las aulas es lo peor que le pueden hacer a los niños. Ellos dicen defender el artículo 3º constitucional que habla de una educación pública, laica, gratuita, etcétera, etcétera, pero son los que más han provocado el surgimiento en Michoacán, no se diga en la capital del estado, de escuelas particulares y que luego muchas de ellas son escuelas patitos. En el camino se olvida que el verdadero reto para el futuro de México no pasa por un sindicato, sino por contar con un sistema de educación pública que evite la elitización y la privatización de la educación en México y que por eso mismo aminore, disminuya la desigualdad. Una desigualdad que es el mayor desafío social que tenemos en nuestro país, mayor que la pobreza en sí. ¿Es una cuestión de élites o raza? Es una cuestión de élites o raza. Bueno, pues les tenemos una pésima noticia. Si ya estaba muy complicada la situación de la educación en ese 2012, hoy estamos mucho peor, porque además de todo se ha ideologizado todavía más la educación con estos libros de texto que no han servido para enseñarle lo que los jóvenes y lo que los niños necesitan, sino ha servido para hacer política. Hay que ver, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Se dejó de evaluar con la prueba PISA durante todo el sexenio de López Obrador.
Hoy se va nuevamente a evaluar. Veamos cómo salen nuestros jóvenes preparados en conocimientos básicos, en matemáticas, en español, en lectoescritura. Ahí está el problema. Hoy la movilidad social cada vez se vuelve más difícil, precisamente porque la educación pública está cada día peor. Y ahí está la historia. Usted forme su propia opinión. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y finalmente el gobierno reconoció lo inocultable, los malos manejos que se han hecho en la compra de medicinas. Se asegura que hay por lo menos 13,000 millones de pesos en sobreprecios descubiertos en la última compra de Birmex. Y esto apenas comienza. El hallazgo en sobreprecios en la compra de medicamentos en Birmex asciende a 13,000 millones de pesos. Dicha situación fue reconocida por Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la irregularidad no fue durante el proceso de licitación, sino en una etapa final de asignación de claves. Hemos identificado posibles indicios de corrupción o compras equivocadas por cualquier razón. No estamos comprando esos medicamentos, están en pausa de aquí a que se determina efectivamente cómo ocurrió. En segundo lugar, que estamos privilegiando el abasto de todas las claves donde identificamos claramente que se compraron en las mejores condiciones y representan, como les comento, prácticamente el 95% de lo que hemos comprado. Esas son las claves que están llegando, que estamos peleando, que estamos ya comenzando a ver pues llegar a los hospitales y los centros de salud. Y en tercer lugar, y tal vez la más importante de todas, es que queremos dejar claro que en estos procesos de compra de medicamentos e insumos para la salud no hay ni un solo espacio para la corrupción. Por lo anterior, fueron suspendidos y separados del cargo los funcionarios de Birmex que participaban en el proceso, mientras que la situación ya es investigada desde finales de enero por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se les pidió que se separaran del cargo en lo que se hace la investigación. Autoridades federales señalaron que podrían aplicar sanciones administrativas y hasta penales una vez que concluya la investigación correspondiente. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, este tema apenas comienza, si es que las investigaciones se llevan realmente a fondo. Fue un desastre de corrupción la compra de medicamentos durante la administración pasada. En otro ámbito, hoy volvieron a hablar los presidentes Trump y Zelensky luego de la plática que tuvo ayer el propio Trump con Vladimir Putin, negociando un acuerdo de paz para la guerra de Ucrania, un acuerdo de paz y un alto al fuego con muchas limitaciones, como es el que habría aceptado Vladimir Putin. Estados Unidos muestra optimismo sobre el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania. La mañana de este miércoles, el presidente Donald Trump habló vía telefónica con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dio algunos detalles. President Zelensky thanked President Trump for a productive start for the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11th. Los mandatarios seguirán trabajando juntos para alcanzar una paz duradera con una negociación que va más allá del acuerdo económico sobre minerales. Leavitt adelantó que los equipos de ambos países se reunirán en los próximos días. Right now we're at a partial ceasefire, but again the president is sending his highly skilled, intelligent and experienced team to Saudi Arabia later this week to continue fighting for peace in this conflict. Por su parte, Volodymyr Zelensky solicitó al gobierno estadounidense sistemas de defensa para proteger a los civiles. Trump accedió a ayudarlo a localizar el equipo en Europa. Además, le expuso los temas que trató con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la llamada que tuvieron el martes, charla en la que acordaron trabajar con rapidez para lograr un alto al fuego. Putin accedió a frenar los ataques contra el sector energético en Ucrania por 30 días. Y este miércoles hubo un intercambio de 175 prisioneros de guerra mediado por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
Rusia trasladó a 22 soldados ucranianos gravemente heridos a unidades médicas. Luego de las llamadas con Washington, Kiev y Moscú han accedido a frenar las hostilidades que cobraron la vida de miles de civiles y soldados desde el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, aún no es claro cuándo llegará el acuerdo y si será duradero. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y este fin de semana, Jorge Fernández nos mostrará el día a día al interior de la Guardia Nacional, corporación que lleva a cabo aproximadamente 15,000 operaciones diarias con presencia en todo el país y en todas las zonas de la República. No se lo pierdan, las citas este sábado 22 de marzo, ya este sábado a las 7 de la noche, por supuesto, a través de ADN 40. Ahí podrá ver lo que sucede y cómo trabaja la Guardia Nacional de norte a sur de todo el país. Jorge, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Los esperamos también el sábado, como les decía Viviana, con este documental Un día en la Guardia Nacional a las 7 de la noche. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.